Si piensas que conoces a Jean Grey porque viste las películas de Fox, déjame informarte de algo. No conoces a Jean Grey, conoces una versión bastante maltratada del personaje. Porque esas películas prácticamente se saltaron toda su historia de origen y cuando por fin decidieron ponerse serios con ella dijeron, ¿sabes qué sería una buena idea? Vamos a adaptar la saga del Fénix porque es lo mejor que tiene el personaje, ¿cierto? Y los productores, siendo unos tarugos, dijeron que sí. Y así es como una de las historias más importantes de los X-Men terminó siendo adaptada como el orto. Y antes de que venga algún iluminado a decirme que no puedo usar terminología argentina, yo les recuerdo que si Ángel Aguilar puede tener 5 o 10 nacionalidades, yo puedo hablar con las palabras del país que vio nacer a Messi. Pero ahora sí, vamos a hablar de la verdadera Jean Grey, porque si tienes que saber de ella es que Fénix no es su única personalidad. Jean Grey fue creada por Stan Lee y Jack Kirby, sí, los icónicos, y apareció por primera vez en The X-Men número 1 publicado en 1963 y desde el principio formó parte del equipo original de los Hombres X junto a Cíclope, Bestia, Iceman y Angel. Su nombre de batalla era Marvel Girl. Sí, Marvel Girl. Ya saben, cosa de los 60. No lo piensen mucho. ¿Qué? Pero lo verdaderamente importante es que Jean no era simplemente la chica bonita del grupo. Ella nació como una mutante con poderes que principalmente enfocaba en la telequinesis y la telepatía, aunque originalmente había una pequeña trampa. Cuando sus poderes despertaron, Jean era capaz de controlar su telepatía, y no precisamente porque escuchara los pensamientos de su vecino diciendo alguna tontería, no, para nada. Jean tuvo que enfrentarse a algo mucho peor. Cuando era solo una niña, un infante, su mejor amiga Annie Richardson fue atropellada y murió delante de ella, pero Jean se conectó mentalmente con Annie durante su muerte y experimentó sus emociones y su sufrimiento como si fueran propios de ella. El trauma fue tan brutal que ella terminó en coma, y ahí fue cuando el profesor X entró en su vida. El profesor bloqueó temporalmente su telepatía porque Jean todavía no tenía la capacidad para controlarla. Es decir, Xavier le puso un control parental en el cerebro. Con el tiempo, Jean aprendió a dominar su telepatía y se convirtió en una de las telépatas más poderosas del universo Marvel. Y aquí empieza a ponerse seria la cosa, porque Jean puede leer pensamientos, comunicarse mentalmente, crear ilusiones, controlar mentes, proyectar su conciencia al plano astral y lanzar ataques psíquicos capaces de dejar a alguien viendo estrellitas. Sí, una badass. Y también puede establecer vínculos mentales con otras personas. De hecho, su telepatía es tan avanzada que incluso puede comunicarse con animales inteligentes. Pero si creías que la telepatía era su único problema, pues no. Jean también tiene una telequinesis absurdamente poderosa. Puede levitar objetos, volar, crear campos de fuerza, mover grandes cantidades de materia y lanzar ataques de energía psicocinética. Y en determinados momentos de los cómics ha llegado a levantar alrededor de 50 toneladas de puro escombro. Sí, esta mujer tiene músculos mentales. Así que cuando ves a Jean levantar la mano y decir basta, no es una sugerencia, ella te está pidiendo por las buenas que te detengas, porque tú no quieres ver su lado malo. ¡Diablo, güey, no mames! Y lo interesante es que Jean no empezó siendo una de las mutantes más poderosas. De hecho, durante los primeros años era considerada prácticamente el integrante más débil de los X-Men. Pero entonces llegó el escritor Chris Claremont y decidió, mira, esta sexy pelirroja vamos a darle una evolución. Y vaya que hizo que evolucionara. Durante la década de los 70, Jean pasó de ser el miembro más débil del equipo a convertirse en una de las figuras más poderosas de los X-Men. Y aquí es donde aparece la Fuerza Fénix. Todo empieza cuando los Hombres X regresaban de una misión espacial y su nave quedó dañada. Jean toma el control del transbordador para salvar a sus compañeros, pero quedó expuesta a niveles letales de radiación. Básicamente estaba a segundos de morir. Pero Jean estaba dispuesta a sacrificarse por sus amigos, y fue entonces cuando apareció una entidad cósmica conocida como la Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix tomó la forma de Jean y puso su verdadera conciencia en un capullo para salvarla. Y aquí viene una de las partes más importantes de su historia. Durante mucho tiempo los lectores creyeron que esa Fénix era Jean. La entidad vivió como Jean Grey, luchó junto a los X-Men, salvó el universo y se convirtió en una entidad cósmica. Pero entonces llegó la saga del Fénix Oscura y aquí es donde todo se fue al carajo. La Fuerza Fénix fue corrompida y terminó convirtiéndose en Fénix Oscura o Dark Phoenix si quieres sonar edgy y decirlo en inglés. Y no, eso no significa simplemente que Jean se pusiera un traje negro y dijera, ahora soy la mala malota. No, eso es tonto. La cosa fue bastante seria. Fénix Oscura consumió una estrella y como consecuencia provocó la muerte de los habitantes de un sistema planetario. Millones de personas perecieron y de repente los X-Men pasaron de Jean es nuestra gran amiga a Jean
siéntate que tenemos que hablar muy seriamente contigo. Estamos fuertes. Pero la historia no termina con Jean convirtiéndose simplemente en una villana. Su propia conciencia logró recuperar el control y la auténtica Jean Grey tomó una decisión brutal: sacrificarse para detener al Fénix Oscuro, y entonces murió. Y esa muerte se convirtió en uno de los momentos más importantes de toda la historia de Marvel. Recordemos que en aquella época los héroes nunca morían. Pero sorpresa, estamos hablando de Jean Grey, la mujer que tiene más resurrecciones que una serie adolescente de Netflix, pero su regreso no fue tan sencillo. La Jean que había muerto como Fénix Oscura fue posteriormente separada de la Fuerza Fénix, y la verdadera Jean Grey fue recuperada de aquel capullo donde había permanecido durante años, y cuando regresó no recordaba haber cometido las atrocidades cuando era el Fénix Oscuro. Mientras tanto, había otra mujer idéntica a ella, Madeline Peter, y aquí Marvel simplemente dijo: ¿cómo hacemos esto todavía más complicado? Pues bueno, resulta que Madeline era un clon creado por Mr. Siniestro, sí, el que va a salir en la película de los Hombres X, y además estaba casada con Cíclope, el hombre al que ella amaba. Cíclope se casó con el clon de su novia muerta, todo muy bizarro, y después Jean Grey volvió. Conmigo. Porque ya saben cómo es la dinámica familiar entre los hombres. Las terapias de pareja deben ser financiadas por Marvel Comics. Madeline terminó convirtiéndose en la reina duende, o la Queen Goblin si quieres decirlo en inglés. Ya sabes cómo es esta generación de niños que se creen edgy. Jean tuvo que enfrentarse a ella y acabó absorbiendo el fragmento de la Fuerza Fénix que permanecía dentro de Madeline, y con ello recuperó también los recuerdos relacionados con el Fénix Oscura y con Madeline. Después de todo eso, Jean volvió a formar parte de los X-Men y retomó su relación con Scott Summers, y eventualmente se casaron. Y esta vez el pobre Scott sí se casó con su novia de verdad, no con el clon de su antigua novia muerta que ahora había resucitado de las cenizas. Pobre Cíclope, de verdad, esta historia es muy loca. Pero Jean no se convirtió simplemente en la esposa de Cíclope, porque el paso del tiempo empezó a demostrar que podía convertirse en la líder por derecho propio, y llegó incluso a descubrir algo todavía más importante: Jean Grey era una mutante nivel Omega, es decir, una mutante cuyo potencial no tiene un límite superior claramente definido. Y aquí tenemos que hablar de su relación con la Fuerza Fénix, porque durante décadas Marvel ha cambiado y reiniciado varias veces exactamente a que Jean es el Fénix o no es el Fénix, o qué pasa con el Fénix. En algunas historias Jean es su huésped, en otras ella es la entidad, en otras la Fuerza Fénix representa una manifestación del potencial latente de Jean, y en historias más recientes Marvel llevó la conexión todavía más lejos, estableciendo que Jean tiene una relación fundamental con la naturaleza del Fénix. Pero independientemente de la explicación correcta, Jean Grey con la Fuerza Fénix es una barbaridad, es una diosa cósmica. Puede manipular materia a escala molecular, generar y absorber cantidades gigantescas de energía, viajar a través del espacio y del tiempo, potenciar todavía más su telepatía y telequinesis, e incluso participar en procesos de resurrección, es decir, es casi invencible. Y en su máximo nivel, Jean Grey ha enfrentado a seres cósmicos de una escala de poder absurda, hasta el punto que en ciertos cómics una fuerza como ella, pero ya fusionada completamente con el Fénix, ha derrotado fácilmente al mismo Galactus. Y por si fuera poco, Jean puede llegar a ser todavía más peligrosa sin el Fénix. La versión joven de Jean Grey, que fue desplazada desde el pasado hacia el presente, descubrió una habilidad completamente nueva: puede absorber energía psíquica ambiental y convertirla en poder bruto, y con ella llegó a enfrentarse al mismo Gladiador, uno de los seres más poderosos del Imperio Shi'ar. Es decir, Jean Grey puede mirar a alguien que probablemente podría partir un planeta y decir: ¿sabes? Yo puedo hacer eso multiplicado por 10. Esto sí es cine. Y esa joven Jean también aprendió a crear espadas, lanzas y otras armas capaces de dañar simultáneamente el cuerpo y la mente de sus enemigos. Básicamente a este punto Marvel ya no sabía qué más poder darle. La tipa tenía todos los poderes posibles dentro de su mismo universo. Pero probablemente una de las características más importantes de Jean no sea su poder. Es irónico, ¿cierto? Pero una de sus características más importantes es su humanidad, porque Jean Grey ha sido estudiante, luego heroína, después pasó a ser líder, también fue profesora, se convirtió en madre, en esposa y al final en mentora. Ha dirigido varios equipos de los X-Men, fue miembro del equipo original, trabajó como profesor en el Instituto Xavier, y durante la etapa de New X-Men, Jean y los demás X-Men asumieron precisamente el papel del profesor para una nueva generación de mutantes. Por eso Jean funciona tan bien como personaje, porque no es simplemente soy poderosa porque soy la Fuerza Fénix. No, Jean ya era una mutante extraordinariamente poderosa antes de convertirse en Fénix, y tampoco es solamente una máquina de destruir planetas. Jean es empática, es protectora, es inteligente
y muchas veces intenta comprender a las personas antes de querer destruirlas o hacerles daño. Aunque bueno, si la hace enfadar demasiado, ya sabes, esta tipa puede partir planetas por la mitad. ¿Qué? Pero hay un problema que Marvel tiene con ella y esas son sus muertes, porque Jean ha muerto, ha vuelto a morir, ha vuelto a resucitar, pero esta vez siendo Fénix, luego resucitó siendo Jean Grey, ha conseguido regresar utilizando su propia fuerza de voluntad y en una que otra historia incluso pudo reconstruir su propio cuerpo utilizando únicamente su mente después de que su cuerpo fuera destruido. Por lo que ya es más que obvio que Jean Grey nunca va a morir. La tipa es literalmente un fénix, siempre va a regresar de sus cenizas. Así que si algún día ves morir a Jean Grey, bueno, no te preocupes, quizás está llegando tarde a su propia resurrección. Pero no hay que omitir que ella tiene una enorme importancia fuera de la Tierra. Ha tenido conflicto con el Imperio Shi'ar específicamente debido a su relación con la Fuerza Fénix y su legado llegó incluso a convertirla en una figura fundamental dentro de la mitología cósmica del universo Marvel. De hecho, existe una versión de Jean conocida como el Fénix Blanco de la Corona, una de las manifestaciones más poderosas de su conexión con la Fuerza Fénix. Y esto es importante porque resume perfectamente la evolución de su personaje. Porque miren, Jean empezó siendo Marvel Girl, después se convirtió en Fénix, luego en Fénix Oscura, después volvió a ser simplemente Jean Grey. Más tarde recuperó su nombre de Fénix y finalmente logró convertirse en una figura capaz de situarse prácticamente al nivel de las entidades cósmicas más poderosas de Marvel. Y si aún con esto no entiendes el poder de Jean, la verdad es que no importa porque ella sigue siendo Jean, la niña que sufrió la muerte de su mejor amiga, la adolescente que tuvo que aprender a controlar su mente, la joven que se unió a los X-Men, la mujer que se sacrificó para salvar a sus amigos, la heroína que murió como una diosa para recuperar su humanidad y la mutante que incluso después de morir una cantidad de veces, continuó regresando para proteger a los suyos, porque esa es la verdadera Jean Grey, no la mutante nivel Omega, no la entidad Fénix. Jean Grey es Jean Grey y por eso su gente la ama. No es simplemente el Fénix, Fénix es otra parte de su historia. Jean Grey es el corazón de muchas de las historias más importantes de los X-Men y por eso cuando Marvel finalmente decidió llevarla al MCU, notamos como en la película Spider-Man le dio más humanidad que poderes porque esa es la verdadera magia. Las películas de Fox se enfocaron mucho en sus poderes mutantes y luego la hicieron un cero a la izquierda, pero después de todo lo que pasó con Fox, Jean Grey merece como mínimo que esta vez no adapten toda su existencia en 2 horas y media de películas resumidas a la Fuerza Fénix, porque ella es más que eso. Ella es más que una historia épica que comenzó a finales de los 70 y culminó en los 80. Jean Grey es una mutante, pero sobre todo es el alma del universo de los X-Men. ¿Les gustaría más videos como este, pero enfocado en los X-Men que van a protagonizar la película del 2028? Si les parece la idea, déjenlo en los comentarios y yo con gusto iré sacando un video ya sea de Cíclope, del Profesor X y todos los demás. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video.